Primero que todo, desear que estén muy bien donde quiera que se encuentren en cuarentena por la pandemia del coronavirus y mucha esperanza que vamos a salir pronto de esta situación tan grave que atraviesa la humanidad y mucha fuerza si es que tiene algún familiar o amigo cercano contagiado con el virus. Quería retomar mis videos, los videos que venía compartiendo con ustedes. Esta vez quiero hablar de dos componentes que por un tiempo solía confundir y bueno, ya con la práctica, preguntarle mucho a los compañeros y mucha investigación, los pude ya diferenciar, no tengo tanta confusión con ellos ahora. Si ustedes tienen dudas con estos mismos componentes, espero que el video les sirva para aclararlas. De los componentes que hablo son el varistor y el termistor. Vamos a hablar primero en lo que se asemejan. La similitud está en que se pueden considerar ambos componentes como resistencias variables. Y a esta similitud está ligada la principal diferencia, y es que la magnitud que hace que varíe la resistencia en el termistor será la temperatura al que él esté expuesto. Estos son los termistores. Y la magnitud que hace que varía la resistencia en los varistores es el voltaje que se le aplica en las terminales de él. Entonces ya sabemos en qué se parecen, en que se consideran resistencias variables. En qué se diferencian es que la resistencia varía en el termistor dependiendo de la temperatura y en el varistor dependiendo del voltaje. Vamos a ver la simbología que podemos encontrar en los diagramas eléctricos y electrónicos para representar a estos componentes. Verán que la base, estamos aquí con los varistores, la base del símbolo es una resistencia con estas líneas diagonales, esta letra B que denota que es un varistor, este otro también con una resistencia y unas líneas, este con una resistencia encerrada en un círculo con una B, este otro es muy utilizado también como dos flechas encontradas. Si lo comparamos con lo de los termistores, son prácticamente iguales, solo que tienen las T para decirnos que son termistores. Verán que este dice más TPTC y menos TNTC. ¿Qué significa esa PTC y la NTC? Bien, la PTC nos habla de que son termistores con coeficientes térmicos positivos y la NTC significa que son termistores con coeficiente térmico negativo. ¿Y cómo se traduce eso? Bien, en los PTC, a medida que aumenta la temperatura a la que ellos están sometidos, aumenta la resistencia entre sus terminales. Y en los NTC aumenta que a medida que aumenta la temperatura, disminuye la resistencia en sus terminales. Entonces, para que quede más claro, PTC aumenta la temperatura, entonces va a aumentar la resistencia. Los NTC aumenta la temperatura, entonces va a disminuir la resistencia de él. Los NTC son los que mayormente se encuentran por ahí. De hecho, todos estos que están aquí son NTC. En cuanto a los varistores, el comportamiento es que si aumenta el voltaje aplicado a las terminales, va a disminuir la resistencia. Ellos normalmente vienen como seteados a un voltaje que cuando alcanza ese voltaje la resistencia súbitamente baja. Como siempre les digo que lo más importante es que busquen con el código que traen ellos el datasheet para que vean cómo se comportan esos componentes y qué valores manejan. Aquí están, pueden ver aquí un código para los termistores. Para los varistores es un poco más difícil verlos, pero
Ahí se ve. Vamos a hablar ahora de los usos. ¿Para qué utilizamos uno u otro? Normalmente los termistores los utilizamos como sensores de temperatura, y es que en esencia eso es lo que son. Entonces lo puedes encontrar en circuitos donde es importante controlar la resistencia. La temperatura. Por ejemplo, muy utilizado en los cargadores de las baterías de las laptops. Ahí en la celda hay un termistor que va sensando la temperatura y le dice a algún microcontrolador a través de un circuito de acondicionamiento qué temperatura hay, de manera que si sube mucho, normalmente lo que hace ese controlador, ese micro, es detener la carga de la batería para que no siga aumentando la temperatura. Ese es uno de los muchísimos usos que tienen los termistores. Los varistores se utilizan más que todo en la protección de las entradas de algunos circuitos. Lo podemos encontrar bastante en las fuentes conmutadas, en las fuentes lineales también. Para ese uso es el que nosotros aplicamos más varistores. También los termistores se utilizan para protección en las fuentes conmutadas, pero la filosofía de funcionamiento es distinta. La filosofía en cómo protegen es diferente a la de los varistores. De hecho, aquí tengo unas fuentes conmutadas y voy a describir cómo están conectados el varistor y cómo es que protege a esta fuente. Y también tengo otra para que vean los termistores. Vean que aquí está la entrada de corriente alterna y lo primero que encontramos es un varistor. Este es un varistor que está cubierto por un termoencogible para evitar que cuando él se destruya esparza la pieza o los pedacitos de varistor por el circuito. Y cuando vean un varistor, normalmente si está en la entrada de un circuito con corriente alterna, verán que está acompañada de un fusible. Y ya les digo por qué. Esta es una fuente de 110 voltios alternos de entrada, que son estos dos terminales. Si ven aquí, este es el fusible que está en serie con una de las señales o de la entrada alterna. Y este que está aquí es el varistor, que está en paralelo con la entrada alterna, las dos, la línea y el neutro. Entonces, ¿cómo nos va a proteger el varistor a este circuito, a esta fuente? Él va a proteger de picos de voltaje o subidas de tensión. Imaginen, este es de 110, como ya les dije, 110 de entrada, voltios alternos, y este varistor debe estar por el orden de los 140 voltios, es decir, que a los 140 él va a disminuir su resistencia y la va a dejar casi en cero. Entonces, si hay un pico de tensión que sobrepasa los 140 voltios de entrada, este varistor se va a comportar prácticamente como un cable. Y si es un cable, va a haber un cortocircuito en las entradas de la fuente. Si hay un cortocircuito, se va a elevar la corriente y en ese momento va a actuar el fusible destruyéndose, fundiéndose, y posiblemente también el varistor. Pero aunque ellos dos se hayan destruido, vamos a poder proteger las demás etapas de la fuente y va a ser mucho más fácil y mucho más económico cambiar estos dos componentes, el fusible y el varistor, si sufre una subida de tensión, que cambiar algún componente dentro de la fuente. Ese es el uso que mayormente se le da a los varistores. Ahora, en cuanto a los termistores, veamos que aquí hay dos termistores, pero aunque ellos cumplen la misma función que la fuente que les voy a enseñar aquí, que el termistor que está en esta fuente,
Vamos a explicarlo con esto porque está mucho más claro. Vean, aquí esta es otra fuente. Aquí está de 220 y esta es la entrada alterna. Y aquí está el termistor. En la entrada también con fusible acompañando. Pero a diferencia de el varistor, él está puesto en serie con una de las entradas alternas. Y entonces, ¿cómo nos va a proteger él? Bueno, este es un NTC. La idea que de los NTC, que si aumenta la temperatura, disminuye la resistencia. Cuando nosotros conectamos la fuente a la línea alterna y el condensador está descargado, él va a demandar energía. Y esa demanda de energía repentina va a hacer que existan picos de corriente. Y esos picos de corriente podrían dañar algún componente en este tramo hasta llegar al condensador, o hasta el mismo condensador lo podrían dañar. Entonces se coloca este termistor de manera que cuando haya un pico de corriente, dijimos que él va a tener una resistencia, que cuando haya el pico de corriente y la corriente empiece a pasar por aquí, él va a ser como una puerta que está medio casi cerrada y va a dejar ir pasando poquita corriente primero, de manera que no haya el pico que está exigiendo el condensador, y a medida que vaya pasando la corriente, él, como se va a calentar por el paso de la corriente, va a ir disminuyendo su resistencia y va a, por consiguiente, dejar pasar más corriente. Entonces, hasta un punto en que se equilibre y ya él alcance una temperatura de nuevo ambiente y la corriente ya se estabilice y el condensador quede cargado, bueno, por decirlo así, poco a poco, gracias a la acción que tuvo el termistor de aguantar, dejar pasar la corriente poco a poco. Ese es el uso que se le da a los termistores para proteger fuentes en este caso. Como les digo, hay muchos más usos de los termistores. En verdad son más versátiles los termistores en cuanto a las aplicaciones que se le dan, pero los dos componentes son muy importantes y muy utilizados en la electrónica. Espero que les sirva. Cuídense, protéjanse, no se estén exponiendo, lávense las manos, usen la mascarilla y no se saluden de mano. Hasta luego.